95 millones de pesos. Esa es la suma que debía Ernesto antes de declararse en quiebra. Bienvenidos a Derecho a Equivocarse. Soy Ricardo Ibáñez, abogado fundador de defensadeudores.cl. Y yo soy Carmen Gloria Arroyo, abogado y socia de Grupo Defensa.cl. Y junto a Ricardo vamos a estar conversando toda la semana de temas interesantes como derecho a familia, derecho laboral, deudas y tantos otros, para que aprendamos en forma simple y clarita. Porque todos tenemos derecho a equivocarnos. Ernesto es una persona que ha trabajado toda su vida, 30 años como trabajador dependiente, con contrato fijo. Una persona que siempre pagó sus deudas, que sacó adelante a su familia, que tenía su tarjeta del retail para comprar la ropa del verano en 6 cuotas, para comprar la ropa del invierno en 6 cuotas. Es que pasa eso, porque la gente en general, los ingresos en Chile no son muy altos. Entonces, para poder mantener un estándar de vida, empiezan a endeudarse. O sea, la gente hoy día en nuestro país, Carmen Gloria, ocupa la tarjeta de crédito como parte de su sueldo. La gente va al supermercado y compra con la tarjeta de crédito, va a la farmacia y compra sus remedios con tarjeta de crédito, se alimenta con tarjeta de crédito, se viste con tarjeta de crédito, inclusive los que son un poquito más usados sacan plata para estos famosos avances en efectivo. Es lo peor. Para tener platita en la billetera. O sea, Es lo hoy día peor. la tarjeta de crédito forma parte del presupuesto familiar. Y eso fue lo que me pasó, pero cuesta entender que una persona promedio en este país llegue a endeudarse por 95 millones. ¿Cómo se logra endeudar con tanto? ¿Sabes lo que pasa, Carmen Gloria? Que suena una cifra súper estrambótica, ¿no es cierto? Sí, 95 millones de estrambótica. pesos es como lo que debiera de ver una empresa. Uno dice, pero ¿cómo una persona natural llega a deber 95 millones de pesos? Esto es una especie... Como una bola de de nieve. nieve, ¿no es cierto? Cuando nosotros vemos dibujo animado, vemos esta bola de nieve que va bajando y creciendo, creciendo, creciendo. Obviamente Ernesto no llegó a deber 95 millones de pesos de la noche a la mañana. ¿Será que esto se produce, Ricardo, que a veces uno lo escucha, que debo 10 y repacto con el banco y salgo debiendo 15 y después pido otro crédito para pagar este crédito, entonces sumo un nuevo crédito? Mira, ¿Es eso? La historia de Ernesto es la que nosotros en defensadeudores.cl hemos visto en estos 26 años. Es la típica historia del bicicleteo, Carmen Gloria. Partimos con una deuda pequeña. Esa deuda pequeña nos lleva contra una deuda un poco más grande. Decimos ya, vamos a ordenar nuestras finanzas. Nos metimos en un crédito donde te compran la cartera, ¿no es cierto? Un refinanciamiento. Juntamos todas las deudas en otra deuda. Sacamos otro crédito. Hipotecamos nuestra casa. De ahí viene el endeudamiento de nuestro círculo. La gente le empieza a pedir un crédito que se lo saque el hermano, que se lo saque el primo, que se lo saque el vecino y empiezan, y algo que es súper silencioso, porque no tenemos que pedirle permiso a nadie, empiezan los descuentos por planilla. Cuando tú estás con un poquito con el agua al cuello, hay instituciones que te descuentan por planilla lo que te prestan. Entonces ya empiezas a perder el control de tus finanzas, porque cuando tú le des la tarjeta de crédito o des un banco, tú puedes elegir pagar o no pagar. Claro. Si un mes está muy apretado, Bicicleteo, pago un una bicicleteo, cuenta, o pagáis el pago mínimo. otra, sí. ¿Alguna vez has escuchado esta expresión pagar el mínimo? Sí, obvio. Lo La he gente hecho. dice, todos lo hemos hecho en alguna oportunidad. Pagaste el mínimo, bicicleteaste. O dijiste, ¿sabes qué? No voy a pagar esta cuota del crédito y el próximo mes me va a llegar una platita. Sí. Tengo un amigo que me debe una plata, tengo una amiga que me debe una plata. Y me después sale un te pituto falla eso. y me pongo al día. Pero ¿qué es lo que pasa cuando tú llegas al descuento por planilla? Que Ernesto llegó a tener 4 créditos con descuento por planilla. Es plata que tú no puedes dejar de pagar. Entonces tú ganas 1 millón de pesos, 800.000 pesos, te descuentas por planilla 300, 400 y ya te quedaste con la mitad del sueldo. Te pagan Entonces, el 30 y el 2 ya no tenés. y el 2 no te queda nada. Plata. Entonces empiezas con estos créditos con descuento por planilla y empiezas con este sobreendeudamiento y eso es lo que le pasó a Ernesto, pero no fue tan Y solo además, eso. sí, eso te iba a decir, además a Ernesto le tocó un muy mal periodo, porque le tocó los años del estallido social y de la pandemia, lo cual significaba menos ingresos, mayores gastos incluso Se médicos. te quedó un detalle atrás. ¿Eh? ¿Cuál más? Fue padre. Ay, no te puedo creer, Fue además. padre. O sea, él en el 2019 tenía ingresos variables. Y estos ingresos variables se vieron súper afectados con el estallido social. Tú sabes que el estallido social me tocó ver garzones. Que los garzones, tú sabes que gran parte de su sueldo está compuesto por las Por la propinas. propina. Valet parking. Su gran parte de su sueldo está compuesto por las propinas. Recuerde que cerró todo el retail, los malls cerraron. Todos los vendedores de esas tiendas, gran parte de su sueldo Muchas pymes son que no comisiones. volvieron a funcionar tampoco. Entonces, le tocó el estallido social, después vino la pandemia y después vino el nacimiento de un hijo. Tú sabes que el nacimiento de un hijo... Sí o sí es más gasto, pues. en 300, Inevitable. por aquí yo tengo unos números. Entre los pañales. Carmen Gloria dice, un recién nacido en Chile cuesta entre 150.000 y 300.000 pesos mensuales, solo lo básico. Pañales, leches, controles médicos, jardín infantil eventualmente. Sin contar
la ropa, los imprevistos, que ya viene el invierno, ¿no es cierto? Las guaguas se enferman, ni las noches sin dormir, por supuesto que no. Y ahí tienen la precio. situación se vuelve insostenible. O sea, si ya estás con el agua hasta el cuello, apretado con deuda, recibiendo muy poco al final de mes de tu sueldo, y ocurren estas eventualidades, y ahí es como el tiro de gracia. ¿Sabes lo que pasa, Carmen Gloria? Que en Chile perdimos la costumbre de ahorrar. Perdimos la costumbre de Pero ahorrar. yo no sé, Ricardo, uno dice, perdimos la costumbre, O pero sea, no se puede. a ver, no hay capacidad para ahorrar. O sea, yo creo que la mayoría de los hogares pasa que la opción es, ¿destino esto a ahorro o destino esto para comer día a ¿Sabes día lo o que para pasa, comprar al Carmen Gloria? supermercado? Sí, no. Sí, no. ¿Tú crees que no A ver, hacemos el ¿tú te suficiente esfuerzo? recuerdas tu mamá o tu abuelita que tenían la plata en tarros o en sobre? Sí, sí, Ya. el banco que no voy a nombrar, pero sí. Y Sí, cada vez que y nacía acuérdate una de que las hijas te regalaban la Te libreta. regalaban una libreta de La crédito libretita. con un sellito dorado. Sí. Inclusive a mí me llegaron a regalar una cajita fuerte del banco Sí. donde yo deposité. Teníamos la costumbre de ahorrar. Los abuelos, los padres le abrían una cuenta de ahorro a un hijo o a un nieto. E inclusive nuestras abuelas tenían los tarros. Yo me acuerdo que mi abuela tenía tarros con la plata y Sí. dejaba siempre una colita para imprevistos. De repente me acuerdo que a mi abuelito le sacudía los bolsillos cuando salía alguna moneda o algún billetito, lo guardaba, el billete de 500 pesos, no sé si te acuerdas de esos billetes, lo guardaba y siempre había una colita por imprevisto. Pero hoy día, como no ahorramos para consumir, sino que consumimos y después pagamos, la capacidad de ahorro en Chile se perdió. La inmediatez. La inmediatez, el pasar el plástico. Hoy día más encima, yo no sé si tú tenés tu tarjeta en el celular o no. No, Ya. me niego a tenerlo en Bueno, el celular yo la- porque yo- me yo da la puse. pánico que me roben el celular. No, porque Sí. aparte que sí, clic, clic, y podías en el fondo... mis hijas lo y- tienen, y- yo y me no te das niego. ni cuenta. Entonces, Ahí delato la edad. hoy día, la verdad, Carmen Gloria, que no tenemos cultura del ahorro y estamos consumidos por el consumo, valga la redundancia. Y eso le pasó a Ernesto. 95 palos con más de 50 años de edad. No es una suma fácil de revertir. Y él relata con mucha vergüenza, que es que es bastante habitual entre los deudores esto de sentir mucha culpa, que no había conversado esta situación con su familia hasta que no llegó a una situación límite. ¿Sabéis lo que pasa, Carmen Gloria? Es culpa, es vergüenza y es la sensación también de no estar cumpliendo con un rol que la sociedad te impone. Cuando tú cuentas que, no sé, que manejaste curado, cuentas que tienes un amante, Que le pegaste a un cuenta que le amigo. pegaste a un amigo, que te agarraste a pelear al salir de una discoteca, los más jóvenes, o que te agarraste a pelear un semáforo, es como gracia. Pero si tú cuentas que estás en DICOM, si tú cuentas que no has podido pagar tus cuentas, si tú cuentas que estás pensando en declararte en quiebra, la gente te mira como... Y debe ser para ellos difícil tomar la decisión de llegar a conversar con un abogado y a decirle, esta es mi realidad. En el fondo es como una confesión con el cura, decirle, estoy mal con mis deudas. Pero desde otro lado, yo sé que todos los abogados que atienden esta área están preparados para escuchar, no juzgar, al contrario, contener y tratar de buscar el mejor camino, ¿no? Primero, tratar de que se mire al espejo con honestidad. Reconoce Y que no ya empiece no a se puede. justificar. Porque en el fondo lo típico es justificarse. Decir No, el es que próximo mes lo es que arreglo. yo lo voy a arreglar, es que yo estoy esperando esto, es que yo quiero. Sí, sí, yo quiero. Todos queremos pagar, pero hay cosas que no se pueden hacer. Entonces, lo primero es lograr señalarle a personas como Ernesto de que la solución que tienen requiere un cambio drástico. Porque créeme que quebrar y declarar la liquidación voluntaria, se llama la quiebra, no es algo sencillo. O sea, implica hartas cosas. O sea, implica algo muy duro, que yo creo que, no sé si será así, tú eres del área, me imagino que la gente se va a la casa a dar vuelta, a pensar, a conversar con su familia, porque implica entregar todo lo que tú Entregarlo tienes. todo. Y aquí quiero ser súper enfático, porque hoy día tú sabes que las redes sociales informan y desinforman. Sí. He escuchado harto que de repente hay gente que aconseja que no es necesario entregar todo. Si tú tienes 3 teles en tu casa, basta con que entregues una. Y si tienes 2 muebles de terraza, No es un entrega delito uno. eso. Eso es un delito. Entonces aquí tú tienes que entregar todo, absolutamente todo, salvo aquellos bienes que la ley declara que no se tienen que Inembargable. entregar, los inembargables. Las herramientas de O trabajo, los libros, la bien, cama. bienes de un tercero. Si se declarara en quiebra mi hija, obviamente los bienes míos no tienen por qué entrar en su proceso. Pero tienes que entregarlo todo. Entonces también es una sensación de despojarse. Pero yo quiero saber cómo llegamos a ese punto, porque ya, Ernesto llega acá, le cuenta al abogado, el abogado le habla de esta opción que tiene que me imagino que analiza varias opciones el abogado hasta definir, en este caso, lo que aplicamos es la liquidación o quiebra voluntaria. ¿Cómo se inicia el proceso? A ver, primero tiene que haber una historia de insolvencia. ¿Ya? Porque hay mucha gente que dice, hoy tengo una deuda y ya no quiero pagarla porque me caen mal.
me voy a declarar en quiebra. No, no es factible. Ya. Yo tengo que tener una historia que tenga cierta credibilidad. Como la de Ernesto. Oye, yo tenía un ingreso, ese ingreso se vio afectado porque yo tengo sueldos variables, vino el estallido social, el local donde yo vendía zapatos se Un cerró. relato coherente Un que relato justifique coherente. la situación en la que Así estoy es. y que no hay mala fe, que no hubo intención de Tengo que dañar a acompañar los nadie. juicios. Entonces, mire, Ya. yo dejé de ganar plata, entré en mora, me demandó el Banco 1, me demandó el Banco 2, me demandó una casa comercial. Estos son los activos que yo tengo, que no necesariamente tienen que ser equivalentes al monto de la deuda. O sea, Eso te iba a preguntar. Ernesto Pues, entregó activos por 3 millones de pesos, 4 millones de pesos, para cubrir 95 para cubrir millones. 95. Y con ese procedimiento, en un procedimiento que toma aproximadamente un año y medio, tú puedes en el fondo tener este efecto liberador, que es que se rematan estos activos, se extinguen todas las deudas y tu ICOM queda Se en serio, puedes volver a extingue empezar. todo, hasta, a pesar de que, como en el caso de Ernesto, rematan sus bienes y obtuvieron 3 millones y la deuda era de 95, se extinguen los Se extinguen los 95. otros 92. Se extinguen los otros 92. ¿Tú lo podrías encontrar injusto? Sí, puede ser. Pero también es un poco, y esto tiene que tener La otro responsabilidad del de acreedor responsabilidad del también. acreedor. Si tú tienes que entender, Carmen Gloria, que entregarle una herramienta de crédito de 95 millones de pesos a alguien que no tiene activos, también hay un poco de responsabilidad. O sea, si yo a mi hijo que tiene 14 años le entrego el auto para que salga con los amigos a una fiesta y él choca, Eres chuta, responsable la tú culpa es de él, legalmente. pero también es mía que le pasa un auto a los 14 años, ¿no es cierto? Entonces, lo que nosotros vemos en este tipo de casos es que hay una irresponsabilidad por parte de los acreedores, que muchas veces entregan crédito, y un deudor que hizo lo mejor posible. El otro día veía una publicidad de un banco que decía, no vas a ganar, ¿no es cierto? Pero premiaba el esfuerzo de la gente que corría en la maratón y que se quería demostrar algo a sí mismo. En este caso, los deudores generalmente llegan a nosotros con muchas repactaciones, con muchos intentos de pago, donde se han desprendido de su autito. Muy desmoralizado, sí. Muy Generalmente la desmoralizado. quiebra es como la última opción Es que la última alguien opción, considera. pero a su vez también es el cambio que muchas personas necesitan. ¿Tú crees que Para volver a deberíamos sonreír. considerarlo antes? ¿No dejarlo así como tan última opción? A ver, Tan yo creo... extrema como uno la tiene en la cabeza. Hay otros países, Carmen Gloria, ponte tú Colombia, donde antes de quebrar te obligan a renegociar. Ya. Entonces tú tienes que pasar por... Tienes una opción antes. Es como que tú, si eres gordito, te dicen, oye, que usted antes de operarse, tiene que hacer dieta. Y créeme que eso es sano ¿Y porque... qué hacía? Y porque así es, pues. Entonces, ¿qué es lo bueno de eso? Que te permite la renegociación previa, sin todo este escándalo de las repactaciones. La renegociación te permite seguir en el sistema financiero, porque la quiebra, lo malo que tiene es que, salvo casos muy puntuales, la rebancarización es súper compleja. Entonces hoy día, ponte tú que el sueño del chileno, ¿cuál es el principal sueño del chileno? Aparte de ser feliz, es tener su casita. Hay algunas cosas que llaman la atención. En el caso de Ernesto, la deuda no era solo la que uno más conoce, que es como la banca, ¿cierto? En el banco, un crédito, la tarjeta de crédito, o la de casas comerciales o grandes centros comerciales, sino que además tenía cajas de compensación y otras cosas por el estilo. Retail, Retail. ¿Todo Todo. va igual? ¿Tiene el mismo trato? todo tiene el mismo trato. Las únicas deudas que no se extinguen vía quiebra, bueno, el CAE que ha estado tan comentado, ¿no es Sí. cierto? Las deudas de pensiones de alimentos, obviamente Jamás. tú no puedes meter a un hijo en esto, y las deudas que se originan producto de indemnizaciones que tú vas a pagar en un juicio penal. Pero el resto de las deudas, por ejemplo, gente que emprende, deudas del emprendimiento, de impuestos, cotizaciones previsionales, en el caso de las personas naturales, créditos bancarios, comerciales, cajas de compensación, Todo se junto. extinguen y vuelves a recuperar, Ya. en el caso de los Otra sueldos, cosa que vuelve a recuperar todos los Es- descuentos por planilla. eso te iba a decir, porque en el caso de Ernesto le descontaban un tremendo porcentaje por planilla. Más del 50%. Cuando él pide la quiebra, solicita la quiebra y esta se empieza a tramitar, dejan de hacerle ese descuento, obviamente. Dejan de hacerte ese descuento una vez que el tribunal Entonces, lo ordena, a los pocos meses él vuelve a tener su sueldo íntegro. él vuelve a tener su sueldo íntegro. Me respiro. No, sido imagínate lo que es. Imagínate lo que es ganar entre 1 y 2 millones de pesos y recibir a fin de mes 250.000 pesos y pagar de arriendo 300. O sea, este caso empezaba el mes con menos 50 lucas. Terrible. Ya, y tú presentas la demanda. Se le notifica a todos los A acreedores todos los involucrados. acreedores. Así es. Todos los involucrados. Sí. Todos los involucrados. Uno puede decir, no, yo no me voy a sumar a esto, yo quiero que me siga pagando directo. No, No, no se puede. no, se citan los acreedores, ellos tienen tiempo para hacer sus observaciones, presentar algún incidente de mala fe si pensaran que el deudor está de mala fe, que a todo esto hay un caso que salió hace poco donde un deudor, una empresa deudora en Temuco fue condenado el empresario por haber ocultado bienes antes de declararse en quiebra, por eso que es súper importante, Carmen Gloria, estos procesos
es como operarse. Hay que operarse con un médico que tenga algo de experiencia, porque de lo contrario se pueden cometer No, errores. y además hay que entender también el espíritu de la ley. Esto es una ley que su espíritu es ayudar a Premia las la buena personas fe. que se han equivocado en su vida y que tienen derecho A equivocarse. a equivocarse. Claro, Como no el nombre es de este para podcast. premiar al tránfuga que está escondiendo No, en ningún bienes, caso. ni Porque cosas todos por el tenemos estilo. derecho a equivocarnos. Sí, pues. Bueno, y volviendo a Ernesto, tramitado el caso. Esto me dijiste que puede demorar un año. Un más o año, un menos. año y medio. Ya. 2 años en algunos casos. Y el desenlace es, mire señor, se acabaron sus deudas. El desenlace, Carmen Gloria, cuando tú llamas a este tipo de personas y les cuentas, Ernesto, te tengo una muy buena noticia. Salió tu resolución de término. Aquí están tus antecedentes, ya no le des un peso a nadie. Sienten una alegría, porque sienten un efecto liberador. Me lo han relatado, esto es como, alguna Nacer vez de nuevo. alguien te ha contado que está a punto de morirse, como que un túnel, ¿no es cierto? Y que después vuelve. Ya, ellos relatan algo similar. Dicen que cuando ven este certificado que no le den un peso a nadie y a fin de mes les llega su sueldo y sienten que no tienen que pagar y que pueden empezar a vivir tranquilos, sienten que es un nuevo nacer financiero que les permite ser más felices, compartir con su familia y volver a encontrarle, imagínate, y volver a encontrarle esto por si nos ve gente de recursos humanos, las empresas, volver a encontrarle sentido a trabajar. Por eso que parece tremendamente importante seguir conversando a través de historias humanas que recibimos acá en la oficina, Como la de Ernesto. como la de Ernesto, para que ustedes puedan aprender en su casa y tener opciones de solución. Carmen Gloria, de esto nadie está libre. Esto le puede pasar a cualquiera, te puede pasar a ti, me puede pasar a mí, le puede pasar a alguien que nos esté viendo. ¿Hay madera? A ver si lo tenemos en madera. Y por lo mismo hay que conversarlo con naturalidad. De esto nadie se muere. Esto es algo que le puede pasar al segmento más acomodado de la población, a la gente más humilde. Pero lo importante es que Hay caminos. hay caminos porque todos tenemos Derecho a equivocarnos. Y así vamos a estar cada semana hablando de una materia distinta, de una historia distinta que hayamos visto acá en nuestra oficina, compartiéndola con ustedes para que aprendan junto a nosotros y no volvamos a equivocarnos. La idea es no volver a equivocarse. No volver a equivocarnos. Tenemos, sí, derecho a equivocarnos. Si te interesa el contenido que estamos acá conversando, ¿O bien crees que esto le puede servir a alguien? síguenos en nuestros canales de difusión en YouTube o Spotify. Y en las redes sociales también. Nos vemos.